El comandante Best del Imperio Krillano había conquistado 47 mundos. Había ejecutado personalmente a 12 gobernadores planetarios que se atrevieron a resistir. Lideró el asedio de Mortis Prime, donde 3 millones de defensores cayeron ante el bombardeo de su flota. Su nombre se pronunciaba en voz baja a lo largo de 6 sistemas estelares, generalmente seguido de plegarias de clemencia. Así que cuando el carguero humano llegó al sector 9, dañado y con fugas de atmósfera, Besrat lo vio como nada más que una divertida distracción, un pequeño bocado, una forma de romper la monotonía del patrullaje en esta región remota del espacio. ¡Qué maravillosamente equivocado estaba! El carguero se llamaba la mula tenaz, lo que debería haber sido su primera advertencia. Humanos y sus ridículos nombres. Best estaba de pie en su cámara de mando, con sus 2 metros de músculo escamoso y cicatrices de batalla, observando la patética nave girar lentamente en la pantalla. Su segundo al mando, un joven guerrero llamado TH, se acercó con el saludo habitual. Comandante, la nave humana solicita ayuda. Afirman que su soporte vital está fallando. Las mandíbulas de Besrait chasquearon en lo que pasó por risa entre los de su especie. ¡Qué conveniente! Aborda. Despoja todo lo de valor. Si hay supervivientes, tráemelos. Me vendría bien algo de entretenimiento. F dudó, lo cual era inusual. Señor, los informes de inteligencia sobre los humanos sugieren precaución. Cuando cautela, Besrat se giró, sus 4 ojos fijos en su subordinado con diversión apenas contenida. ¿Hablas de precaución sobre los humanos? Esas suaves criaturas rosadas que apenas pueden sobrevivir al entorno de su propio planeta, que no tienen armas naturales, ni armadura, ni sentidos mejorados. Chasqueó sus mandíbulas de nuevo. Me decepcionas. Lo siguiente que me dirás es que tema a los comerciantes de babosas Jian. TH bajó la mirada. Sí, comandante. 20 minutos después, el equipo de abordaje de Bexit regresó con 3 humanos a cuestas. 2 hombres y una mujer, todos atados de las muñecas con restricciones de energía. Los humanos eran exactamente como Bexit esperaba. Criaturas pequeñas y frágiles, con sus absurdos ojos frontales y extrañas manchas de pelo solo en la cabeza. La hembra era particularmente poco impresionante, de unos 1,65 metros de altura, de piel oscura y cabello recogido en una simple cola. Vestía un mono de mecánica mugriento y tenía manchas de grasa en la cara. Su nombre, según supo Vex, era Kao Adi, la ingeniera de la nave. Los otros 2 eran el piloto Marcus Webb y el especialista en carga Dmitry Bulov. Los 3 recorrieron la cámara de mando de Vex con expresiones que el comandante encontró desconcertantes. No parecían aterrorizados. Parecían molestos. Así que Besri comenzó a rodear a los prisioneros como un depredador examinando a una presa herida. Su nave está dañada. Se están adentrando en nuestro territorio. Suplican ayuda. Se detuvo frente a Marcus, el piloto, que era un espécimen alto para ser humano, pero aún así tuvo que estirar el cuello para encontrarse con los ojos más bajos de Besrit. ¿Qué te hace pensar que el Imperio Krillano muestra misericordia con los intrusos? Marcus lo miró con profunda fatiga. Mira, amigo, no estamos en tu territorio. Estamos en espacio neutral. Nuestro sistema de navegación se quemó por una erupción solar. Enviamos una señal de socorro estándar. Si no vas a ayudar, déjanos ir y lo arreglaremos nosotros mismos. Las mandíbulas de Besrait se abrieron de par en par. ¡Qué audacia! Déjate ir. Se acercó, elevándose sobre el humano. ¿Entiendes quién soy? Soy el comandante Vex. He levantado ciudades. He hecho que especies enteras se arrodillen. ¿Y tú? Te diriges a mí como Beauty. Sí, bueno, dijo Marcus, con un tono monótono e indiferente. Felicidades por ser un criminal de guerra. Algo realmente impresionante. ¿Podemos apresurarnos? Se nos acabará el aire en unas 6 horas. Y preferiría no asfixiarme mientras monólogos sobre tus grandes éxitos.
El silencio invadió la cámara de mando. Los guerreros de Best se removieron incómodos. Nadie le hablaba así al comandante. Nadie. Besrait sintió algo que no había experimentado en décadas. Sorpresa genuina. Y debajo de eso, un leve atisbo de ira. Volvió su atención a Cao, el ingeniero, quien había estado examinando en silencio el interior de su nave con interés profesional. «¿Y tú?», dijo Besrat, acercándose a ella. «Estás callada. No me temas como debería tu compañera». Cao lo miró. Y Besrit vio algo en sus ojos que lo hizo detenerse. No miedo, ni siquiera ira, solo cálculo. Como si estuviera resolviendo una ecuación complicada mentalmente. «Temerle», dijo en voz baja. «Señor, crecí en Logos durante las guerras del agua. Sobreviví a 3 brechas de hábitat trabajando en la construcción del anillo orbital de Marte. El año pasado, tuve que hacer una reparación de emergencia en una EVA mientras mi nave atravesaba un campo de asteroides». Ella sostuvo su mirada fija. «Eres grande y tienes cara de malvado, pero solo eres otro matón y ya he lidiado con matones antes». Besrit sintió que se le encendía la sangre. La hembra humana medía aproximadamente 1/3 de su masa y carecía de defensas naturales. Sin embargo, le hablaba como si no fuera digno de atención, como si fuera un inconveniente. «Quizás», dijo Vex, bajando la voz a un ronroneo peligroso. «Necesitas una lección de respeto». Extendió una enorme mano con garras y agarró la parte delantera del mono de Cao, levantándola del suelo hasta que estuvieron mirada a cara. Los pies de la humana colgaban. Sus compañeros gritaron en protesta, pero los guardias de Besrit lo sujetaron. Cao no se resistió. Solo lo miró con esos ojos calculadores. «Bájame», dijo en voz baja. «¿O qué, CICOBX? ¿Qué harás, pequeña humana? No tienes armas, ni fuerza, ni forma de hacerme daño. Podría romperte el cuello con un pensamiento». «Bájame», repitió Cao. Y algo en su tono hizo que el triunfo de Besrit pareciera repentinamente vacío. «Última advertencia». Casi rió. Se habría reído si la expresión de la humana no hubiera sido tan seria. Si no hubiera habido algo en sus ojos que le recordó, solo por un instante, la mirada de los depredadores supremos justo antes de atacar. Pero eso era absurdo. Era humana. Los humanos eran especies de presa. Todos lo sabían. «No», dijo Besrit, apretando ligeramente su agarre. «Creo que necesitas aprender». Cao se movió. Más tarde. Mucho después, Besrit intentaría reconstruir con exactitud lo ocurrido en ese momento. Su especie poseía reflejos 3 veces más rápidos que la humanidad común. Sus guerreros habían sido entrenados desde la eclosión en técnicas de combate perfeccionadas durante más de 10.000 años. Eran, objetivamente, luchadores superiores. Nada de eso importaba. Las manos de Cao, aún atadas por las muñecas, se alzaron entre los brazos de Besrit. Sus pulgares encontraron puntos de presión en su muñeca que él ni siquiera sabía que existían. Un dolor intenso y estremecedor le recorrió el brazo. Su agarre se aflojó involuntariamente. Ella cayó, pero no hacia abajo. Enganchó una pierna detrás de su rodilla mientras su hombro se estrellaba contra su cuerpo. La física y el apalancamiento hicieron el resto. Besrit, comandante de la flota kriyana, conquistador de mundos, se vio cayendo hacia atrás. Golpeó el blindaje de la cubierta con un estruendo que resonó por toda la cámara. Antes de que pudiera recuperarse, Cao se abalanzó sobre él. Sus manos atadas le dieron un martillazo en la garganta, justo en la unión de sus vías respiratorias primaria y secundaria. Besrat se atragantó, con el sistema respiratorio momentáneamente paralizado. Entonces ella hizo algo que atormentaría las pesadillas de Besrit por el resto de su vida. Sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Ni siquiera una sonrisa particularmente cruel. Solo la sonrisa satisfecha de un profesional que había diagnosticado correctamente un problema e implementado una solución efectiva. ¿Sabes cuál es tu problema?,
dijo Cao con tono familiar, incluso mientras Besrift luchaba por respirar. Subestimas a los humanos porque parecemos débiles. Porque no tenemos garras, ni armadura, ni veneno, ni nada de eso. ¿Crees que eso nos hace débiles? Cambió el peso de su cuerpo, presionando con la rodilla el grupo de nervios bajo la articulación principal del hombro. Más dolor. Besright intentó quitársela de encima, pero parecía haber perdido la fuerza. ¿Cómo era posible? ¿Pero sabes lo que tienen los humanos? Continuó Kiko. Persistencia, adaptabilidad y un reconocimiento de patrones realmente bueno. Verá, comandante, pasamos millones de años siendo los desvalidos y luchadores de nuestro planeta. Sobrevivimos a eras glaciales, depredadores y enfermedades que deberían habernos exterminado. Aprendimos a fabricar armas. Aprendimos a trabajar juntos. Aprendimos a ser más astutos, más planificados y más resistentes que todo lo que quería matarnos. Los guerreros de Beswit finalmente habían superado la conmoción. Se lanzaron hacia adelante, con las armas desenvainadas, pero antes de que pudieran alcanzar a su comandante, Marcus y Dimitri se movieron. A pesar de tener las manos atadas, se colocaron en posiciones defensivas con una gracia que denotaba entrenamiento. Entrenamiento serio. Yo no haría eso, gritó Marcus, con un tono aún despreocupado, a pesar de que los rifles de plasma ahora le apuntaban al pecho. Tu jefe está a 4 segundos de una tráquea aplastada. Dispáranos. Ella lo remata. Nadie gana. Los guerreros se quedaron paralizados, mirando a Thor en busca de orientación. TH miró a Besright, quien apenas podía mover la cabeza, y mucho menos dar órdenes. Esto es lo que va a pasar, dijo Kiko, con voz aún tranquila y razonable. Nos darán las piezas que necesitamos para reparar nuestra nave. Nos dejarán ir, y a cambio, no dañaré permanentemente a su comandante. ¿Suena justo? Besright intentó hablar, pero solo pudo emitir un débil gorgoteo. Lo tomaré como un sí, dijo Cao. Miró a Thor. Bueno, hacemos un trato. Las mandíbulas de Thor funcionaron en silencio. Su comandante, el legendario Besrit, estaba atrapado bajo una mujer humana que pesaba unos 60 kilogramos. Era imposible. Era humillante. Estaba sucediendo. Trato hecho, dijo TH en voz baja. Buena decisión, respondió Cao. Liberó la presión en la garganta de Bexit lo suficiente para que pudiera respirar bien. Ahora, vamos a necesitar algunos acoplamientos de refrigerante, un convertidor de potencia de al menos 1500 kilovatios, y si tienes buenos suministros de soldadura, sería genial. Nuestro fabricante ha caído y tengo que reparar una brecha en el casco. Estaba negociando sentada encima de un comandante de guerra krillano. Negociar por piezas como esta era una transacción comercial perfectamente normal. Besri sintió que algo se quebraba en su mente. No se está rompiendo del todo, pero definitivamente está desarrollando fallas. Dale lo que necesita, ordenó Thor con voz hueca. 20 minutos después, Cao por fin se levantó, permitiendo que Besright se levantara. El comandante se puso de pie lentamente, con su dignidad hecha trizas, mientras sus guerreros observaban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la diversión apenas disimulada. Kiko se frotó las muñecas mientras le quitaban las restricciones de energía. Gracias por tu cooperación, le dijo a Vex. Y oye, un consejo gratis. La próxima vez que agarres a alguien, quizá primero compruebes si tiene entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Te ahorraría vergüenza. Besworth la miró fijamente, con los 4 ojos abiertos de par en par, las mandíbulas temblando de rabia contenida y algo más. Algo que podría haber sido respeto si se atrevía a admitirlo. Tú, logró graznar, con la voz aún quebrada. Te arrepentirás de este insulto. Cao se encogió de hombros. Quizás, pero probablemente no. Se giró hacia sus compañeros. Vamos, chicos. Vamos por nuestras cosas y vámonos.
Quiero irme de aquí antes de que recuerden que tienen armas de largo alcance. Mientras escoltaban a los humanos, Marcus se detuvo en la puerta y miró a Vesrose. Sabe, comandante, quizá quiera actualizar sus archivos de inteligencia sobre la humanidad. No somos tan débiles como cree. Sonrió. Pero gracias por las piezas. De verdad que nos ahorraron muchos problemas. Entonces se fueron, dejando a Besrat de pie en su cámara de mando, rodeado de sus guerreros, sintiendo algo que no había sentido desde que era un recluta joven. Totalmente humillado. TH se acercó con cautela. Comandante, deberíamos destruir su nave una vez que estén a bordo. Besrait lo consideró. Su orgullo exigía venganza. Su entrenamiento sugería eliminar posibles amenazas. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue el recuerdo de la mirada calculadora de Cao. Tal vez fue darse cuenta de que había malinterpretado por completo la capacidad de los humanos. O tal vez fue simple y sincero miedo. No, dijo Besrit en voz baja. Déjelos ir, señor. Déjalos ir, repitió Besrait con voz débil. Y busca todos los archivos que tenemos sobre la humanidad. Todos y cada uno. Quiero saberlo todo. Porque si un pequeño ingeniero humano pudo derrotar a un comandante kriyano en combate singular, ¿de qué más eran capaces los humanos? ¿Qué otras sorpresas les aguardaban en su biología, su psicología, su cultura? Besworth observó en la pantalla cómo la tenaz mula se alejaba cojeando, sus motores volviendo a la vida mientras los humanos hacían las reparaciones. Dentro de ese carguero destartalado había una especie que había subestimado por completo, una especie que podría ser mucho más peligrosa de lo que jamás había imaginado. La idea debería haberlo enfurecido. En cambio, lo puso muy nervioso. Y en algún lugar de su mente, una vocecita susurró una pregunta que lo perseguiría en los días venideros. Si un ingeniero cualquiera en una nave de carga pudo hacer esto, ¿qué podría hacer un soldado humano? ¿Qué podría hacer un ejército de ellos? Besrit se estremeció e intentó no pensar en la respuesta. 3 semanas. Ese fue el tiempo que tardó la humillación de Besrait en extenderse por la flota kriyana. 3 semanas antes de que todos los guerreros de 6 sectores supieran que el azote de mortonis del comandante Best había sido derribado por un ingeniero humano de la mitad de su tamaño. Las bromas comenzaron de inmediato. Oye, Besrait, necesito ayuda para llevar esas cajas de suministros. ¿O deberíamos llamar a un humano? Comandante, hay un problema con el reactor. ¿Debería llamar a Cao? Cuidado, señor. Esa puerta parece pesada. Podría tener requisitos de fuerza de nivel humano. Besri los ignoró todos, sobre todo porque estaba demasiado ocupado leyendo. Sus aposentos se habían convertido en un laboratorio de investigación lleno de toda la información que la red de inteligencia kriyana tenía sobre la humanidad. Informes médicos, bases de datos históricas, análisis de combate, estudios culturales. Los leyó todos, buscando una explicación a lo que le había sucedido. Lo que encontró lo aterrorizó más que cualquier batalla. Los humanos no eran solo supervivientes. Eran depredadores persistentes. En su mundo natal, habían perseguido literalmente a sus presas hasta que éstas caían de cansancio. Poseían una resistencia que avergonzaba a casi todas las demás especies. Sus cuerpos estaban diseñados para algo llamado sudor, lo que les permitía regular la temperatura mejor que la mayoría de las criaturas de la galaxia conocida. Pero eso era solo el principio. Los humanos tenían una tolerancia al dolor descomunal. Sus militares entrenaban a los soldados para seguir luchando con heridas que incapacitarían a un guerrero kriliano. Poseían algo llamado adrenalina que convertía a los individuos promedio en potencias temporales durante situaciones de crisis, y su reconocimiento de patrones, su capacidad de aprender y adaptarse. Era realmente aterrador. Besrait leyó sobre la historia de la humanidad, sobre guerras que duraron años, décadas, a veces siglos, sobre cómo lucharon entre sí con una creatividad y una ferocidad que hacía que los conflictos krilianos parecieran ejercicios de entrenamiento. Sobre las armas que habían desarrollado,
bombas nucleares, agentes biológicos, algo llamado minas terrestres que esperaban durante meses solo para matar a un solo enemigo. Leyó sobre su programa espacial, cómo se habían atado a explosiones controladas y se habían lanzado al vacío antes incluso de contar con soporte vital fiable, como sus primeros astronautas habían muerto horriblemente, y el resto simplemente seguía adelante. En fin, los humanos locos estaban completamente locos, y él había agarrado a uno por el cuello. El ladrón Esrial lo encontró 6 días después del incidente, todavía rodeado de tabletas de datos y con aspecto de no haber dormido en una semana, lo cual era cierto. El comandante Thor dijo con cuidado: el almirante de la flota quiere un informe sobre el encuentro humano. Besrat levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre y las mandíbulas chasqueando nerviosamente. Dígales la verdad, señor. Dígales que hicimos el primer contacto con una especie mucho más peligrosa de lo que sugería nuestra inteligencia. Dígales que toda nuestra evaluación estratégica de la humanidad necesita una revisión inmediata. Dígales, hizo una pausa y bajó la voz. Dígales que debemos evitar el conflicto con los humanos a toda costa. TH miró fijamente. Comandante, con respeto, había 3 transportistas de carga, civiles desarmados. Exactamente, dijo Besrit, y la palabra salió como una maldición. Civiles. Fal. Su ingeniero me hizo eso. Su piloto se movía como un agente entrenado de las fuerzas especiales. Su especialista en carga tenía el lenguaje corporal de alguien que había matado antes y lo volvería a hacer sin dudarlo. Señaló los datos que lo rodeaban. ¿Sabes cómo es el ejército de la humanidad? ¿Sabes lo que sus soldados reales pueden hacer? TH tomó uno de los cuadernos de datos. Sus ojos se abrieron de par en par al leer. Esto dice que las fuerzas especiales humanas se someten a un entrenamiento que tiene una tasa de fracaso del 70%. Quienes lo aprueban pueden operar durante semanas tras las líneas enemigas sin apoyo, sobrevivir con recursos mínimos y eliminar objetivos con extremo prejuicio. Sigue leyendo, dijo Besrait con gravedad. Su infantería estándar lleva armas capaces de penetrar la mayoría de las armaduras ligeras. Entrenan en múltiples disciplinas de combate, armas a distancia cuerpo a cuerpo, explosivos, guerra psicológica. Thor levantó la vista. Señor, esto también dice que los humanos tienen algo llamado marines guerreros que se especializan en despliegue rápido y tácticas de asalto agresivas. Su lema es, ¿cuál es la traducción más cercana? Todos los que me encuentro intentan matarme, así que los mataré primero. El silencio llenó la sala. ¿Aún crees que deberíamos haber destruido ese carguero?, preguntó Besret en voz baja. Antes de que TH pudiera responder, la consola de comunicaciones emitió un pitido. Besrait respondió la llamada y la imagen holográfica del almirante Corbin se materializó sobre su escritorio. El almirante era viejo, lleno de cicatrices y parecía eternamente molesto con el universo. Besrait, dijo Corbin sin preámbulos. Recibí tu informe preliminar. Un ingeniero humano te derrotó en combate cuerpo a cuerpo. Sí, almirante. Y los dejaste ir. Sí, almirante. Corbin lo observó durante un largo rato. ¿Te das cuenta de que esto te hace parecer débil? Yo me doy cuenta de que me hace parecer realista, señor. Besrait se enderezó. Almirante, he pasado la última semana estudiando todo lo que sabemos sobre los humanos. Nuestra inteligencia es catastróficamente incompleta. Los hemos estado tratando como una especie menor que apenas merece atención. Esa evaluación es errónea. Continúa. Humanos. Son depredadores resistentes con una tolerancia al dolor superior a la nuestra, capacidades de aprendizaje que les permiten una rápida adaptación y una constitución psicológica que roza lo suicida. Asumen riesgos que ninguna especie cuerda consideraría. Han explorado entornos que nos matarían a la mayoría en cuestión de minutos. Y lo más importante, hizo una pausa, han luchado entre sí durante toda su historia. La guerra no les es ajena. Es prácticamente su estado natural.
La expresión del almirante Corben permaneció neutral, pero Besrit vio una ligera tensión en sus ojos. El almirante estaba escuchando. Continúe, señor. Si iniciamos un conflicto con la humanidad, no lucharemos contra una especie pacífica que intenta defenderse. Lucharemos contra una especie que ha perfeccionado la guerra durante miles de años, que considera la violencia una herramienta más que un último recurso, y que se negará rotundamente a rendirse incluso cuando la derrota parezca inevitable. Las mandíbulas de Besrit chasquearon nerviosamente. Su historia está llena de ejemplos. Termopoulle, Stalingrado, la batalla de Midwa, el asedio de Leningrado. Cada vez que lucharon más allá de toda expectativa racional. ¿Estás diciendo? Deberíamos temerles. Digo que deberíamos respetarlos, almirante. Hay una diferencia. Corben guardó silencio durante varios segundos. Luego dijo algo que heló la sangre de Besrit. Su evaluación puede ser oportuna, comandante. Hemos recibido informes de expansión colonial humana en 3 sectores. El Alto Consejo está considerando una acción militar para detener su propagación antes de que se conviertan en una amenaza. Almirante. No, sin embargo, continuó Corbin. Su informe les ha dado que pensar. Lo están reconsiderando. El almirante se inclinó hacia adelante. Besrit, te envío en una misión diplomática. Contactarás con las autoridades humanas. Evaluarás sus capacidades militares de primera mano y determinarás si son realmente una amenaza o simplemente inusuales. Besrit quiso negarse. Su instinto le gritaba que se mantuviera alejado de la humanidad, pero el deber era el deber. Sí, almirante. ¿Cuándo me voy? Inmediatamente. Y Besrat, intenta no agarrar a nadie por el cuello esta vez. El holograma se apagó, dejando a Besrat con la mirada perdida. Tar se cortó la garganta. Señor, ¿dónde exactamente? ¿Vamos? Beast sacó las coordenadas que Corben había transmitido. Su corazón se encogió al leer el destino. La Tierra, dijo débilmente. Vamos a la Tierra, el mundo natal de los humanos. Oh, dijo Tul en voz muy baja. 2 semanas después, la nave de Besrit entró en el sistema de almas. Lo que vio le hizo querer dar la vuelta y huir de vuelta al espacio kriyano. La Tierra estaba defendida. No solo defendida, sino fortificada. Había plataformas de defensa orbital que podían apuntar a su nave a 3 segundos luz de distancia. Naves de patrulla que se movían con precisión y coordinación. Redes satelitales que probablemente rastreaban cada uno de sus movimientos. ¿Y las naves? Oh, la nave. Las naves de guerra humanas eran más pequeñas que las naves kriyanas. Pero había docenas de ellas. Elegantes, angulosas, cubiertas de armas que Besrit ni siquiera reconocía. Parecían naves rápidas, maniobrables, letales, sin identificar. Una voz humana crepitó por el canal de comunicación, hablando un billón perfecto. Han entrado en el espacio de defensa de la Tierra. Declaren sus intenciones o les dispararán. Tienen 30 segundos para obedecer. Dispararán. No rechazado. No escoltado. Disparado. Besret activó el comunicador. Este es el comandante Besret del Imperio Kriyano. Venimos en una misión diplomática autorizada por nuestro Alto Consejo. Solicitamos permiso para acercarnos a la Tierra y reunirnos con sus autoridades. Silencio. 10 segundos. 20. Entonces prepárense para la escolta. Nave kriyana. Desvíense de su curso asignado y serán destruidos. ¿Entienden? Entendemos. 6 naves de patrulla humanas aparecieron en sus sensores rodeando su nave en una formación hexagonal perfecta. Lo guiaron hacia la Tierra como lobos. Cazando presas. Nunca lo suficientemente cerca como para ser un blanco fácil. Nunca lo suficientemente lejos como para perder soluciones de disparo. Profesionales. Estos humanos eran profesionales. A medida que la Tierra se hacía más grande en la pantalla, Besrit tuvo su primera mirada real al mundo natal humano. Azul, verde y blanco,
arremolinándose con nubes, salpicado de luces que marcaban ciudades que contenían miles de millones de humanos. Era hermoso. También era una fortaleza. La infraestructura orbital era enorme. Estaciones espaciales, astilleros, redes de defensa, operaciones mineras en la Luna. La humanidad había convertido todo su sistema solar en una red defensiva. No son exploradores, susurró Thor, mirando la pantalla. Son constructores, conquistadores. No, corrigió Besrat, comprendiendo, finalmente aclarándose. Son supervivientes. Mira cómo han fortificado cada acceso. Cada posible vector de ataque está cubierto. No se preparan para invadir a nadie. Cole, se preparan para no ser invadidos jamás. Su nave se dirigía a una estación espacial llamada Estación Unidad, una enorme construcción que servía como principal centro diplomático de la Tierra. Al desembarcar Vest y una pequeña guardia de honor, les recibió una delegación humana. Al frente, una mujer con un impecable uniforme militar decorado con medallas e insignias que Besrit no reconoció, pero que instintivamente comprendió que significaba que había visto combate. Combate real. Su placa de identificación decía General Patricia Okonkwo. No era especialmente alta para ser humana, quizá de 1,72 metros, pero se movía con absoluta confianza y sus ojos no se perdían nada. Comandante Besrit, dijo extendiendo la mano. Bienvenidos a la Tierra. Soy el general Okonkwo, Fuerza de Defensa de la Tierra. Dex tomó su mano con cuidado, recordando el desastre con Kao. El agarre del general era firme pero no agresivo. General profesional, gracias por recibirnos. Por supuesto, aunque admito que nos sorprendió su solicitud. El Imperio Krillano no ha mostrado mucho interés en la diplomacia antes. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Normalmente, prefiere enfoques más directos. No fue exactamente una acusación, pero casi. El Imperio está reevaluando sus políticas con respecto a la humanidad, dijo Besrit con cuidado. Ya veo. ¿Tendrá esta reevaluación algo que ver con un incidente de hace 3 semanas que involucró a un carguero llamado Mula Tenaz? Las mandíbulas de Besret se congelaron. Ella lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Tiene excelente inteligencia, general. Lo intentamos. Okono señaló hacia un pasillo. Por favor, sígame. Tenemos mucho que discutir. Mientras caminaban por la estación, Besrait vio humanos de todo tipo. Científicos, soldados, ingenieros, diplomáticos, todos trabajando con determinación y eficiencia, y cada uno de ellos miraba a la delegación krillana con expresiones que iban desde la curiosidad hasta una hostilidad apenas disimulada. Sabían lo que el Imperio Krillano les había hecho a otras especies. Sabían de los mundos conquistados, de las civilizaciones destruidas, y dejaban muy claro que la Tierra no se añadiría a esa lista. La general Okonru los condujo a una sala de conferencias con vista a la Tierra. Despidió a sus guardias, quedándose solo ella, Besrait y To. Déjame ser directa, comandante, dijo Okono, sentándose frente a él. ¿Por qué estás aquí realmente? Besrait agradeció la franqueza para determinar si la humanidad representa una amenaza para el imperio y para asegurar que éste la comprenda lo suficientemente bien como para evitar conflictos innecesarios. Aane lo observó. Eres diferente de otros krillanos que hemos conocido. La mayoría de los de tu especie nos miran como si fuéramos insectos. Tú nos miras como si fuéramos bombas a punto de explotar. Besrat chasqueó las mandíbulas en lo que esperaba fuera un gesto diplomático. Quizás porque aprendí personalmente que subestimar a los humanos es un error. Ah, sí, Kao Kunkaner sonrió, y esta vez fue sincero. Presentó un informe, ya sabes. Dijo que fuiste sorprendentemente razonable una vez que dejaste de intentar intimidarla. Es generosa. Es directa. La mayoría de los humanos lo son. El general se inclinó hacia adelante. Así que permítame ser directo con usted, comandante. La humanidad no quiere la guerra con el Imperio Krillano.
Ya tenemos suficientes problemas con nuestra propia expansión y los desafíos de mantener la paz entre nuestras colonias. Pero dejó la palabra en el aire. Si nos traes la guerra, lucharemos. Lucharemos con todo lo que tenemos. Lucharemos de maneras que no puedes imaginar. Y no dejaremos de luchar hasta que seas derrotado o nos extingamos. Esas son tus únicas dos opciones. Bezrait la creyó completamente. Transmitiré ese mensaje a mis superiores. Bien. El conco se relajó un poco. Ahora, ¿quieres ver cómo es el entrenamiento militar humano? Creo que podría inspirar tu informe. Lo que Bezrait vio durante los 3 días siguientes lo cambió para siempre. Observó a marines humanos realizar ejercicios de abordaje que hacían que el entrenamiento de asalto kriyano pareciera suave. Vio simulacros de combate donde soldados humanos se enfrentaban a adversidades abrumadoras y ganaban mediante tácticas, trabajo en equipo y una obstinada negativa a rendirse. Presenció procedimientos médicos donde se curaba a humanos heridos y se los enviaba de vuelta al entrenamiento. Pero lo más importante, conoció a soldados humanos regulares, que le contaron historias sobre su entrenamiento, sus despliegues, sus batallas. Hablaron de miedo y coraje, de perder amigos y de seguir adelante a pesar de todo, de hacer cosas imposibles porque alguien tenía que hacerlo. El último día, el general Okono lo llevó al Cementerio Nacional de Arlington. Filas y filas de marcadores blancos, cada uno representando a un humano que había muerto sirviendo a su especie. Esto es lo que nos cuesta la guerra, comandante. Oh, dijo Kono en voz baja. Cada uno de estos marcadores es el hijo, el padre, el hermano, el amigo de alguien. La guerra no es gloriosa para nosotros. Es trágico, pero pagaremos este precio si es necesario, porque la alternativa es peor. Bezrait se paró entre las tumbas y finalmente comprendió qué hacía a los humanos tan peligrosos. No eran sus armas, ni sus tácticas, ni sus capacidades físicas. Era su disposición al sacrificio, su capacidad de afrontar las adversidades y elegir luchar de todos modos. Su negativa a aceptar la derrota incluso cuando la derrota parecía inevitable. No eran guerreros porque amaran la batalla. Eran guerreros porque amaban lo que protegían. Cuando Bezrait regresó a su nave, redactó su informe al almirante Corben. Era el documento más importante que jamás había escrito. La evaluación era clara, la humanidad no era una amenaza que eliminar. Eran una civilización que había que respetar, negociar con ella, y de ser posible, entablar amistad, porque la alternativa era una guerra que el imperio kriyano podría ganar, pero que sin duda lamentaría. 6 meses después, el Alto Consejo Kriyano estableció formalmente relaciones diplomáticas con la Tierra. Se firmaron acuerdos comerciales, se establecieron intercambios culturales y se llegó a un entendimiento no oficial. La humanidad se expandiría a su propio ritmo, y el imperio kriyano no interferiría. Vex recibió un ascenso y una nueva asignación. Embajador en la Tierra, la aceptó, sabiendo que su vida había sido alterada para siempre por una ingeniera humana que se había atrevido a defenderse cuando la agarró del cuello. En su primer día oficial como embajador, Vex recibió un paquete. Dentro había una llave inglesa con una nota adjunta. El comandante Bezrait se enteró de su ascenso. ¡Felicidades! La próxima vez que alguien lo agarre, intente usar esto en lugar de su orgullo. Podría doler menos. Mis mejores deseos, Kao. Bezrait chasqueó las mandíbulas con genuina diversión y colocó la llave inglesa en su escritorio donde podía verla todos los días. Un recordatorio. Los humanos eran sobrevivientes. Los humanos eran guerreros. Los humanos eran peligrosos. Pero lo más importante, los humanos eran personas que valía la pena conocer. Y el comandante Bezrait, que había conquistado 47 mundos, que había hecho que las especies se arrodillaran ante él, que había sido el terror de 6 sistemas estelares, había aprendido la lección más importante de su vida de una ingeniera humana con un mono mugriento. Nunca subestimes a los pequeños. Podrían sorprenderte. Y en los años siguientes,
Mientras las relaciones humanas kriyanas florecían y la paz se consolidaba entre sus pueblos, Besrait a menudo pensaba en ese momento en su cámara de mando. El momento en que agarró a Kiko por el cuello, el momento en que todo cambió, nunca se arrepintió porque ese simple acto de arrogancia había salvado a su imperio de una guerra que no podían permitirse librar. Y en cuanto a Kao Edi, ella continuó trabajando como ingeniera, viajando por las estrellas, reparando naves, y ocasionalmente, recordando a los alienígenas demasiado confiados que no se podía jugar con los humanos. Lo último que Beck supo de ella fue que había derribado a un capitán pirata giano que cometió el error de amenazar a su tripulación. Algunas especies nunca supieron que Besrit lo había hecho, y nunca volvió a hablar irrespetuosamente a un humano. Ni una sola vez, nunca más.